tardes. Dios los bendiga en esta preciosa tarde, un día más que el Señor nos concede a todos, ¿verdad? Para poder recibir las instrucciones, para poder seguir aprendiendo, conociéndolo a Él. Hoy día es el 13 del segundo volumen, así es que vamos a empezar en esta hora. Y donde estás, cierra tus ojos para poder conectarnos con nuestro Padre Celestial, poder darle a Él ese primer lugar que Él se merece. Amén. Mi Dios amado, bendito Rey de la Gloria, aleluya. En esta hora, bendito Dios de la Gloria, te damos gracias, bendito Señor, porque nos has concedido un día más, mi Dios amado. Un día más, Señor, lleno de nuevas oportunidades, Padre. Lleno, Señor, de nuevas misericordias tuyas, bendito Jesús. Oh, amado Jesús, gracias, Señor, por la cruz, Padre, porque tú, Señor, fuiste a morir en mi lugar, amado Dios. En esta hora, Señor, honro tu palabra, bendito Rey de la Gloria. A ti, solamente a ti te doy la gloria, la honra, la majestad, porque solamente tú te la mereces, precioso Dios. En esta tarde te doy gracias por cada vida presente en esta tarde, en este lugar, amado Dios. Que seas tú, Señor, llenando cada corazón, Señor. Que seas tú estremeciendo con tu palabra, Padre, para que vengan esos cambios, esa transformación, Señor, en nuestras vidas. Gracias te doy en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. La enseñanza de esta tarde se llama Compartiendo a Cristo. Es la enseñanza número 13 del segundo volumen. Amén. Compartiendo a Cristo. ¿Qué es compartir a Cristo? Compartir a Cristo es hablar de Él a otras personas. Encontremos, que se nos dé la oportunidad hablar de Él, compartirles a esas personas el plan de salvación que solamente lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Y eso se llama evangelizar. Amén. Vamos a ir a ver a la palabra por qué es necesario evangelizar. Vamos a ver esta tarde. Vamos a Romanos capítulo 3 al 12. Romanos capítulo del verso 10 al 12. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Miren lo que nos dice la palabra, ¿verdad? El evangelizar, el hablar de Cristo es necesario, ¿verdad? Porque es un mandamiento. Jesús lo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Es un mandamiento que nosotros como creyentes tenemos nosotros que, donde se nos da la oportunidad de poder hablar. Si vamos en un poderle compartir a la persona que va a nuestro lado, compartirle al chofer que nos está conduciendo. No hay ningún obstáculo a la cual, ¿verdad? ¿Y por qué es necesario? Lo acabamos de leer, porque dice la palabra que no hay ni un justo en esta tierra, ¿verdad? Dice que todos se han apartado del Señor. Efectivamente, la gran mayoría de personas en esta sociedad, ¿verdad? Esa es la condición del hombre sin Dios. Es una condición injusta, desagradable delante del Señor, porque esas personas viven como quieren, hacen lo que quieren, viven una vida sin límites. No hay límites en sus vidas. Amén. Entonces, por eso es necesario que usted y yo compartamos a las personas de Cristo, compartirles que solamente en Él está la salvación, para que estas personas que aún no conocen al Señor tengan la oportunidad de conocer, de tener la salvación y la vida eterna. Leemos ahí también en Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Imagínense cómo es la condición del hombre, de una persona que no tiene a Dios en su vida. Una vida desagradable, ¿verdad? Están apartados de su presencia.
no tienen una comunión y viven una vida, como les dije al inicio, desalineada delante de Dios, viven como quieren, de acuerdo a lo que viven de acuerdo a lo que esta sociedad les muestra, quieren, deleitándose su vida en sus placeres, en sus gustos. Y eso no le agrada al Señor. Amén. Por eso es que es muy compartamos de Cristo, compartamos la salvación que solamente está en Él. No hay otra persona que nos pueda brindar la salvación y la vida eterna. Amén. El ser humano vive sin rumbo, lo que acabamos de leer. La persona sin Dios vive sin rumbo. Tiene una vida de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a lo que le dicen, de acuerdo a lo que ve en esta sociedad. Amén. Entonces, la palabra, existen dos caminos para el ser humano. Solamente dos caminos nos habla el Señor, en los cuales nosotros debemos tomar la decisión de ir. ¿Por cuál caminos queremos nosotros ir? La gran mayoría hoy en día vive por el camino equivocado. Vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Y dice así la palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son las que entran. Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y amén. Aquí nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que solamente tenemos dos opciones en esta sociedad, en este mundo en el cual nosotros tomar la decisión por cuál camino queremos ir, por cuál camino nosotros queremos conducirnos en esta vida. Y de ambos caminos vamos a tener consecuencias que vamos a tener, y a veces son consecuencias muy tristes, pero la persona lo eligió. Dios no nos elige por qué camino ir, nos enseña, ¿verdad? Entonces aquí nos está enseñando que solamente el ser humano tenemos dos caminos a los cuales nosotros elegir, ¿verdad? El primer camino, el verso 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, ¿verdad? Y dice que lleva a la perdición, y muchos son las que entran por ella. Efectivamente, esta sociedad de hoy en día, esas personas que no conocen a Dios, están en ese camino, han entrado por ese camino. Dice que es ancho, espacioso, ¿verdad? Por eso es que viven de esa manera, viven haciendo lo que quieren, como quieren, se deleitan en sus placeres, no tienen límites, viven una vida desenfrenada, una vida desagradable delante del Señor. Y en ese camino está la gran mayoría de personas, porque es lo fácil. El camino ancho, espacioso, es el camino fácil, ¿verdad? ¿Y cuál es el camino fácil? Que yo voy a hacer lo que porque creen que ellos son dueños de su vida, y no es así. Ya hemos aprendido que nuestra vida le pertenece a Dios, tenemos un dueño. Yo no puedo hacer lo que yo quiero, porque yo tengo un dueño, y a ese dueño yo voy a darle cuentas un día. Pero estas personas que no tienen a Dios están en ese camino, ¿verdad? Y es, como les repito, la gran mayoría de este mundo, de esta sociedad, viven en ese camino. Y es ancho, espacioso, porque es lo fácil. A lo que ven, viven de acuerdo a lo que ellos piensan y creen. Ese es el camino ancho, amplio, fácil. Nadie me dice nada. No hay límites. Transgreden a la autoridad. ¿Por qué? Porque viven como quieren. Hacen de su vida lo que quieren. Y nosotros sabemos que no podemos vivir así. Hay un orden establecido por nuestro Señor Jesucristo, que ha dado a todos nosotros en esta vida. Un orden que ya está establecido de esa manera. No puede vivir sin reglas. El ser humano no puede vivir
en su vida, porque entonces la vida de esa persona, ¿cómo es? Es un caos. Es un caos. Nosotros hemos sido creados para vivir bajo mandamientos, bajo una autoridad, nos guste o no nos guste. Amén. Entonces, dice que ese camino ancho, espacioso, lleva a la perdición. Efectivamente, esta sociedad, ¿cómo vive hoy en día? Perdición es inmoralidad. Esta sociedad vive así. Es una sociedad completamente inmoral. Están condenados. Perdición es condenación eterna. Nosotros nadie sabemos el día que vamos a partir. Si bien es cierto, todos vamos a partir de esta tierra, pero nadie sabe el día ni la hora que vamos a partir. Entonces, por eso es necesario compartir a otras personas de Cristo, hablarles de ese plan de salvación, que solamente en Él, el ser humano, tiene la salvación y la vida eterna, solamente en Cristo. No es otra persona. Entonces, imagínense cómo vive la mayoría de personas en esta sociedad. Van por ese camino ancho, por lo más fácil, ¿verdad? Por lo espacioso. Viven una vida desenfrenada, desagradable delante del Señor, a la cual tienen que después van a asumir consecuencias de todo lo que hacen, de sus actos. Una vida inmoral, ¿verdad? Y lo más triste, de condenación eterna. Recuerde que nosotros vamos a ir a una eternidad. Y también la palabra de Dios nos enseña que solamente hay dos caminos para el ser humano. Pero depende de ese camino a dónde vamos a ir, depende de cada uno de nosotros. La Escritura habla de un cielo y de un infierno. Entonces, ¿a dónde queremos ir nosotros? Si yo voy a vivir de esa manera, por ese camino fácil, por el camino que como todos hacen lo mismo, yo también voy a hacer lo mismo. Pero eso dice la palabra que nos lleva a condenación, ¿verdad? Nos lleva a una condenación eterna. Eterno quiere decir para siempre, que no tiene fin ese lugar, es para siempre. Amén. Y el verso 14... dice, perdón, ¿dónde estaba? Mateo 7:13. Y el verso 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Y cuál es ese camino? Dice que es el camino angosto, dice, que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, ¿verdad? Ese camino es Cristo, ese camino angosto es Él, es el camino estrecho, ¿verdad? Y que solamente el valiente persevera hasta el fin. Es el camino correcto, es el camino al cual nos ha llamado el Señor a elegir como seres humanos. Ese camino angosto. ¿Por qué? ¿Por qué lo define la palabra como angosto? Angosto es algo estrecho, ¿verdad? Es donde nosotros, al venir a Cristo, al conducirnos por ese camino, vamos a ser rectificados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venimos mal formados. Entonces, al entrar en ese camino, vamos a ser rectificados, vamos a alinearnos con Él, con Cristo, ¿verdad? Es el camino donde vamos a encontrar la salvación y la vida eterna. Es el camino, ¿verdad?, donde vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados, restaurados a una nueva persona para vivir una nueva vida. Llenados por Él, por su presencia, por su amor, por su misericordia, por su paz. Amén. Entonces, le repito, por eso es necesario que usted y yo no necesitamos saber toda la Biblia. Lo poco que sabemos es necesario compartirlo con otras personas. ¿Por qué? Porque están desalineados delante del Señor. Y para que ellos también tengan la oportunidad, así como usted y yo, que hemos tenido por la misericordia de Dios la oportunidad de conocer y de caminar cada día con Él,
así también nosotros darlo a otras personas que aún no conocen, que aún nadie quizás les ha hablado, o de repente les ha hablado, pero no lo han tomado en cuenta. Y no está de más que nuevamente a esa persona se le vuelva a hablar por segunda o tercera vez. Es una necesidad el compartir de Cristo. No es una opción, no es que yo si quiero lo hago, si quiero no lo hago, no, es una necesidad de hacerlo, porque el mundo vive patas arriba, el mundo vive completamente desalineado delante del Señor. Y las Escrituras dicen que ya está cerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso siempre pensemos, reflexionemos, que todos tengan la oportunidad de conocerlo para que puedan ser salvos. Amén. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué debemos de hacer una vez que estamos en el camino correcto, verdad? Que es el camino angosto, que es el camino de Cristo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Vamos a ir a la palabra, primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Primera de Juan 2, 28. Primera de Juan 2, 28. Y dice así. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Verdad? Acá la palabra dice, cuando venga Él. Cristo viene por segunda vez. La primera vez ya estuvo aquí en la tierra, que ya lo sabemos. Vino trayendo el evangelio, predicando a las naciones, haciendo discípulos, ¿verdad? Tuvo que morir, resucitó y está vivo, sentado arriba, ¿verdad? Pero Él viene por segunda vez. Entonces, aquí la palabra, ¿verdad? Dice que permanezcamos en Él. ¿En quién? En Cristo. Nosotros debemos permanecer. Una vez que venimos al camino correcto, la palabra dice que permanezcamos en Él, ¿verdad? Permanecer quiere decir mantenernos firmes, ahí, sólidos, fijos, que nadie te mueva. Nadie ni nada, porque a veces las circunstancias nos mueven tanto, nos remecen tanto, que como que flaqueamos y queremos salirnos de ese camino, ¿verdad? Entonces, pero aquí dice que permanezcamos en Él. Eso quiere decir que ninguna situación, ninguna adversidad, ninguna persona nos puede mover de Él, nos puede apartar de Cristo, ¿verdad? Y aquí vemos que se nos está ordenando, dice, manténganse, hijitos, sé firme. En otras palabras nos está diciendo el Señor, mantente firme ahí, en Cristo, que nadie te mueva, que ninguna situación, ninguna circunstancia, nadie te aleje de Él. Amén. Eso significa que tenemos que ser obedientes. Para yo poder permanecer en Cristo, tengo que ser obediente a Él, a su palabra. Todo lo que la Escritura a mí me enseña, ¿verdad? Yo lo tengo que vivir, yo lo tengo que obedecer. De esa manera, yo permanezco. De esa manera, estoy firme. De esa manera, estoy sólida ahí. Podrán venir situaciones, circunstancias, pero permanezco. Amén. Entonces, es permanecer en Él es también llevar el evangelio al mundo, a donde nos encontremos. Si nos da la oportunidad el Señor de ir a otro lugar, en ese lugar también compartamos donde estemos. Amén. Entonces, ¿por qué debemos nosotros permanecer? ¿Por qué el Señor nos ordena a permanecer? Que nada nos mueva, nada nos aparte de Él. ¿Por qué? Vamos a ir a la palabra, a Romanos 13:11. Romanos 13:11. Y dice así. Romanos 13:11. Y dice así. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Aquí nuevamente nos vuelve a hablar de la salvación, ¿verdad? Que está próximo, dice, a venir. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo.
Él está pronto a venir, ya según lo que está escrito en el Apocalipsis, por todo lo que ahora el mundo, ¿verdad?, está viviendo, se aproxima a lo que ya está escrito y que está por cumplirse. Y si eso se cumple, es porque Él ya está a las puertas de venir y Él viene por su iglesia. Y su iglesia de Cristo es todo aquel que cree en Él, todo aquel que se ha mantenido en su palabra, se ha mantenido en integridad delante de Él. Entonces, por ellos viene Cristo. Entonces, aquí la palabra nos vuelve a decir que estamos prontos ya a eso. Por eso es que debemos de permanecer nosotros. Debemos estar cada día más firmes. Cada día esa fe debe aumentar en nosotros. Puede venir, les repito, la situación difícil, la adversidad, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar ahí, creyendo. Esa es la fe, ¿verdad? Creer hasta el final, sabiendo por convicción que así será, que así el Señor lo hará, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora que nuestro Señor Jesucristo va a venir. Y Él mismo lo dijo, eso está en los evangelios, cuando le preguntaron los discípulos. Él dijo que ni la hora, ni el día, ni Él lo sabe, dice, ni los ángeles del cielo. Él tampoco sabe. Entonces, por eso es que ahora más que nunca, todos los creyentes debemos estar firmes en ese camino angosto, ese camino donde venimos a ser cambiados, transformados, para poder volar al cielo, a la eternidad. Amén. Entonces, por lo tanto, todo lo que acabamos de ver, ¿verdad?, vemos que no es una opción evangelizar, es una necesidad, y es una necesidad urgente, porque el tiempo se acorta. El tiempo se acorta cada día y aún hay muchas personas que no conocen al Señor. Entonces, por eso es importante y necesario que lo hagamos. ¿Qué más? Vamos a Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo 28, verso 19. Y dice así. Mateo 28, 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está el gran mandamiento que dejó nuestro Señor Jesucristo a todos. Esa es la gran comisión que tenemos todos los creyentes. Es ir y hacer discípulos. Eso significa, a donde estés, comparte, habla de Él, habla de Cristo, para que lo conozcan, para que todos tengan esa oportunidad, que nadie se quede sin tener esa oportunidad de conocerlo, que nadie se quede sin la oportunidad de tener la salvación y la vida eterna. Entonces, por eso es necesario hacerlo, porque es un mandamiento que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Está ya en nosotros cada día, como le digo, está en su trabajo, comparta a sus compañeros de trabajo. Va por la calle, tiene la oportunidad de estar en una cola, comparta ahí con las personas. Amén. ¿Qué más? Vamos a Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice la palabra que vamos a recibir poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, es el Espíritu Santo que va a dar a nosotros el poder, nos va a dar la valentía para nosotros poder hablar de Cristo. Hay muchas personas que no hablan, ya conocen, están conociendo algo del Señor, pero no hablan. Tienen como una vergüenza hablar, o a veces dicen, no, es que no sé qué voy a decir, no sé cómo voy a hablar.
Aquí la palabra dice que el que nos va a dar esa valentía, ese poder para que nosotros podamos compartir de Cristo, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Entonces, no nos callemos. Es Él el que le va a dar la convicción para que usted por donde vaya, hable de Cristo. Va a una bodega, mientras la atienden, compártale a la señora. Entonces, no hay excusas. El Espíritu Santo es el que nos va a dar esa valentía de nosotros poder compartir, poder hacerlo a donde nos encontremos. Amén. ¿Qué más? Vamos a 2 de Timoteo 4:2. 2 de Timoteo 4:2. Que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Acá nuevamente nos habla, dice que prediques la palabra, habla la palabra del Señor. No necesitas saberte toda la Biblia. Lo poco que ya sabes, compártelo a otros, habla de él. Eso es lo que quiere decir aquí, que prediques la palabra. Dice que instes a tiempo y a destiempo, ¿verdad? Instes. No te des por vencido, insiste. Corre a prisa, apresúrate. Porque el tiempo es corto, le repito. ¿Qué más dice? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿verdad? Eso quiere decir que tenemos nosotros que tener paciencia para cuando nosotros compartimos de Él, ¿verdad? Con las personas. Entonces, nosotros sí o sí debemos cumplir este mandamiento de evangelizar, de compartir la palabra del Señor. Debemos constantemente estar insistiendo. Por eso dice, insta a tiempo y a destiempo. Insiste. Hay personas que como ya no te quisieron escuchar, ya nunca más tú le vuelves a hablar a esa persona. No, insístele. Busca el momento indicado. Y no nos cansemos de hablar. Recuerde que la palabra dice que la fe va a venir, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, la oportunidad de esa persona la vuelve a encontrar y volverle a hablar, no es en vano. La palabra no regresa vacía, dice la Escritura. Va a dar efecto en un determinado momento. Por eso es que la palabra dice, insta, no te canses, síguelo haciendo. Va a haber un momento en que esa persona va a venir a los pies de Cristo. Eso nos está hablando aquí la palabra, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo, dice, con paciencia, ¿verdad? Hablarles la doctrina. La doctrina es la Biblia. De esto nosotros tenemos que compartir, no de otra cosa, solamente de la Biblia. Porque esta es la doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo para el ser humano. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que compartir, es lo que tenemos nosotros que hablar con otras personas, sean amistades, compañeros de trabajo, vecinos, familiares. No cansarnos. Yo no me canso de siempre estar hablando por donde voy. No me canso, no tengo vergüenza tampoco. Acá en mi casa también no dejo de hablarles a mis hijos. Siempre estoy hablándoles. Porque yo sé que en el momento menos pensado, eso va a dar resultado. Amén. ¿Qué más? Vamos a ver cuáles son los requisitos para evangelizar. ¿Cuáles son esos requisitos? Vamos a ir a la palabra. Juan capítulo 3, verso 3. Juan 3:3. Y dice así la palabra del Señor. Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí le estaba hablando nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo era un principal de los judíos, de los fariseos, era un erudito de la palabra, imagínense. Pero él había ido a preguntarle a Jesús, no entendía qué era nacer de nuevo.
Por eso Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Exactamente. Aquí Jesús se está refiriendo, ¿verdad? Nacer de nuevo quiere decir venir a la vida con Cristo. Nacemos de nuevo, nacemos a una nueva vida. Es cumplir el bautismo. Recuerde que esas son las ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó, el bautismo y la Santa Cena. Porque el bautismo es la confirmación de mi fe, de lo que yo con convicción creo. Entonces yo lo hago, es un mandamiento. Entonces ahí nacemos nosotros a una nueva vida, con Cristo. Que lo que fuimos ya pasó, dice la palabra. Y empezamos a vivir una nueva vida, alineada de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus mandamientos. Amén. Entonces ese es el primer requisito, ¿verdad? Nacer de nuevo. Y que cada día, ese nacer de nuevo, sea cada día en nuestras vidas. No solamente por una sola vez, sino siempre, cada día. Cada día debemos ir nosotros menguando más para que sea Cristo en nosotros. Si nosotros no menguamos, Cristo no puede crecer dentro de nosotros. Nosotros tenemos que morir a nosotros para que sea Cristo en nosotros. Entonces, eso quiere decir, ¿verdad? Los cambios que vienen a nuestra vida, los cambios. El nacer de nuevo trae convicción genuina a nuestras vidas. Usted lee la palabra y el Espíritu Santo hace la obra en su mente. Le da la sabiduría, el entendimiento para que usted pueda entender la palabra. Y usted cada día con esa convicción empieza a cambiar, empieza a ser diferente, empieza a alinearse. Hay que tener en el corazón ese deseo cada día de buscarlo a Él. Cada día. Así como a veces tenemos deseos desenfrenados de otras cosas que no nos llevan absolutamente a nada bueno, pues que ahora en nuestro corazón anhelemos cada día conocerlo más a Él, que cada día tengamos ese encuentro con Él, esa intimidad con Él. Porque es ahí donde viene todo, es ahí donde el Señor trabaja con nuestras vidas, es ahí donde usted lo va a conocer más al Señor. Amén. ¿Qué otro requisito hay para evangelizar? Vamos ahí también a Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Juan 15, 4 y 5. Y dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y Él se compara como la vid, ¿verdad? Y nosotros somos los pámpanos, o sea, las ramas. Y dice que fuera de Él nada podemos hacer, efectivamente. Usted dirá, no, pero yo he hecho muchas cosas en la vida, he logrado muchas cosas. Sí, lo puedes hacer, pero lo haces en tus fuerzas. Estresada, cansada, logras alcanzar cosas en la vida. Pero con Cristo no es así. No te vas a cansar porque Cristo es el que lo va a hacer por ti. Esa es la diferencia. Y a veces alcanzamos cosas, pero con muchos errores, con muchos desaciertos en tu vida, con muchos tropiezos. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere evitar en nuestras vidas. Entonces, ahí viene nuestra inteligencia y nuestra sabiduría. Y entender que nosotros, la palabra misma lo dice, en nosotros no hay nada bueno, nuestra voluntad no es buena, no es agradable. Dios tiene lo mejor para nuestras vidas. Entonces, cuando usted entiende eso, todo cambia. Entonces aquí la palabra claramente lo dice: permaneced en mí, dice Cristo. Permanezcan en mí, no te muevas de mí, sé firme. Sé sólida, que nadie te aparte de mí, nadie, ninguna persona, ninguna situación difícil en tu vida te aparte de mí. Eso es permanecer, es estar fija. Aunque tus ojos no vean, tú estás ahí. ¿Qué más? Dice, y yo en vosotros.
Si nosotros estamos firmes, Él está también con nosotros. Él está en nosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Exactamente, el pámpano es la rama. La rama se alimenta ¿de qué? Del tronco. Entonces la rama, ¿verdad? No puede dar frutos si no se alimenta del tronco. Entonces imagínense, nosotros, Jesucristo nos compara igual que un árbol. Él es el árbol y nosotros somos las ramas. Entonces, si nosotros queremos dar frutos, porque Él nos ha llamado a dar frutos, nos ha llamado al cambio, a la transformación, entonces yo debo de alimentarme ¿de quién? Del tronco. ¿Quién es el tronco? Es Cristo. Por eso dice, fuera de mí nada podéis hacer. Porque nuestro alimento en esta nueva vida como creyentes es Él. Recuerde que tenemos un espíritu dentro y ese espíritu debe estar fortalecido, ese espíritu debe estar levantado cada día. Entonces, nosotros tenemos que nutrirnos de Él. Y para nutrirnos de Él es a través de la oración. El hablar con Él. El ser sinceros con Él. ¿Qué más? Leer su palabra. Meditar su palabra. Estamos permaneciendo ahí. Es ser obediente a lo que Él me va hablando. Ser obediente a lo que me enseñan. Entonces, estamos nutriéndonos. Estamos creciendo espiritualmente. Recuerde que tenemos un espíritu por dentro. Y a Dios lo que le interesa es que ese espíritu crezca y nuestra carne mengüe. Porque lo que va a partir a la eternidad no es este cascarón, no es este cuerpo. Este cuerpo se lo comen aquí los gusanos. Entonces, por eso Cristo lo dijo. Fuera de mí nada podéis hacer. Entonces, necesitamos cada día de Él. Tenemos que buscar su presencia, ¿verdad? Debemos que estar firmes en Él. Leyendo su palabra, entendiéndola, comprendiéndola. De esa manera, yo voy a poder, me va a ser fácil hablar con otras personas. ¿Por qué? Porque Él es el que me está dando el conocimiento. Él me está dando la sabiduría. Entonces, donde yo me encuentre, voy a poder compartir con esas personas de Cristo, dar el plan de salvación, de la vida eterna. Pero si yo no me alimento de su palabra, entonces no voy a poder hablar. Por eso, ese es otro requisito, que cada día nosotros debemos estar en comunión con Él a través de la oración y que cada día solamente dependamos de Él. Él quiere que nosotros dependamos únicamente de Él y de nadie más, que no dependamos, no dependamos de tu trabajo, no dependas de ese ingreso que tú tienes económicamente, no dependas de un ser humano. Cuando usted entiende todo eso, todo cambia en nuestras vidas, todo cambia. El único que no va a cambiar, que nunca nos va a fallar es Él, es Dios. Él es inmutable. El ser humano es mentiroso, el ser humano es engañoso, el corazón. El ser humano nos falla, ofrece y nunca cumple. Y te falla con sus acciones. Pero Cristo jamás, jamás. Entonces eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que nosotros dependamos de Él. No dependas de tu trabajo. Hoy lo tienes, mañana no lo sabes. No es eterno el trabajo. El negocio que tienes, hoy lo tienes, es próspero. Amén. Gloria a Dios, porque Él lo permite para que tú puedas vivir. Mañana lo seca y no tienes nada. ¿Y de qué te valió? En cambio, tener a Dios en nuestras vidas, tenemos todo. Todo tenemos. Todo. Usted no necesita de ninguna persona para depender, para vivir. Amén. ¿Qué más? Vamos a Mateo 9:36. Y dice así: y al ver las multitudes,
tuvo compasión, paradas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión cuando Él estuvo en la tierra como hombre. Dice que Él tuvo compasión cuando vio a la multitud de gente, de personas. Dice que estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Exactamente. Así vive esta sociedad hoy en día. Están desamparados esas personas. El que no tiene a Dios en su vida, que no tiene a Cristo en su vida, está desamparado en esta vida. Y dice la palabra que Cristo sintió compasión. Cristo fue sensible su corazón al ver que estaban sin rumbo. Una persona que no tiene a Cristo en su vida, vive su vida sin rumbo. Entonces, otro requisito que debe estar en nosotros para evangelizar es que debe estar la compasión en nosotros. La compasión es lo que nos tiene que mover cada día a poder hablar de Él donde estemos. Tenemos que ser sensibles a esas personas. Recuerde que nadie sabe el día que parte de esta tierra. Imagínese que usted, por vergüenza o porque, no sé, no quiso compartirle la palabra, y un familiar de usted falleció, y usted nunca le habló de Cristo, no le habló de que solamente en Él está la salvación y la vida eterna. Entonces es por eso que nosotros tenemos que tenerlo eso muy presente. Tenemos que tener la compasión en nuestras vidas para acudir y poder compartir a nuestra familia, a nuestras amistades, a los vecinos, para que ellos se puedan dar cuenta que no es así lo que ellos de repente están creyendo en sus vidas, porque ¿qué se le va a compartir? La doctrina, la palabra de Dios. No palabra de nosotros, sino palabra que está escrita acá, ¿verdad? Entonces, así nosotros, la persona que no tiene a Cristo está desprotegida, está a la merced del enemigo. Ya sabemos quién es el enemigo, es el diablo. Entonces, imagínense, de ahí nos queda como, ¿por qué no le hablé? Por eso es que no podemos callar nosotros. Así como Cristo fue sensible, tuvo la compasión para esas personas que no lo seguían, esas personas que no creían en Él, ¿verdad? Así nosotros también tenemos que tener la compasión por las demás personas. Tenemos que estar dispuestos cada día a hablar de Él y a orar por esas vidas. Hay que orar por esas personas. Si aún en su familia no tienen a Cristo, hay que ore por su familia. El que se va a mover es Dios. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Orar, interceder a Dios, para que sea Dios tocando esos corazones. A veces las personas tienen los corazones duros como piedras, tienen corazones endurecidos. Entonces usted le habla de la palabra, le habla de Cristo y no lo entiende, lo rechaza. Porque tiene el corazón duro, el corazón lleno de heridas. Y lo hace de esa manera, ser esa persona. Entonces ese corazón solamente, ¿quién lo va a quebrantar? Es Dios. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Sean tus hermanos, sean tus padres, sean tus primos, quien sea. Tenemos que ponerlos en manos de Dios. Porque el día que partan, ya ahí acabó todo. Ya no hay nada que hacer cuando ya la persona murió. Porque automáticamente el alma sale, el alma es la persona y va a dos lugares eternos, infierno o cielo. Automáticamente, entonces la persona ya llegó ahí. Si fue al cielo, gloria a Dios, y si no, se fue al infierno, qué tristeza. Porque ese es un lugar de tormento eterno. Entonces, por eso compartamos, por eso hablemos. Ahora es el momento de poder pedir por nuestras familias, amistades, vecinos, a Dios. Decirle, Señor, ahí te entrego a esta persona con su nombre y su apellido. Yo te pido, Señor, que seas tú tocando ese corazón, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y ya está en manos de Dios. Dios se va a mover. Sabe cómo lo hace. Usted ya no se preocupe de eso. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada que Dios no pueda hacer.
Pero es ahora el momento, es ahora el tiempo que aún las personas están con vida. El día que murieron, ahí quedó todo ya. Así usted haga misas como hace el mundo, eso no vale, ya eso no sirve. Eso no habla acá la palabra. Es en otras palabras, eso es una mentira. El hombre, el ser humano, ha inventado. Entonces la gente se manda haciendo misas, misas y misas y misas. Si ya la persona ya está en un lugar, ¿qué sentido tienen las misas? Ningún sentido. Por eso en vida es que nosotros tenemos que pedirle a Dios por nuestra familia, en vida. Para que así el día que partan, usted esté tranquila, su alma, su corazón esté en paz, porque usted cumplió, usted hasta el final le pidió a Dios por esa persona. Pero si no lo hace, después estamos con cargos de conciencia. ¿Y por qué no lo hice? ¿Y por qué no le hablé? ¿Y por qué no le dije? Ya pues no le dijiste. Entonces, por eso. Entonces, otro requisito para evangelizar es que tengamos compasión por las personas. Compasión. ¿Cuánta necesidad hay en las calles? ¿Cuánta necesidad? Es tremendo cuando uno sale a las calles a evangelizar. Cuánta necesidad de cuántas personas que no conocen a Dios. Entonces la necesidad es grande. Por eso es que tenemos que salir a compartir la palabra. Y uno se encuentra con cada caso en las personas. Y eso es lo que quiere el Señor. Que salgamos a las calles, comparte ahí. Amén. ¿Qué más? Vamos a Mateo 7:29. Mateo 7:29 y dice así. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran como decir, los sacerdotes de hoy en día, los escribas en la época de Jesús, ¿verdad? Entonces aquí quiere decir que para evangelizar tenemos que tener autoridad. Tiene que haber autoridad en nosotros para poder evangelizar, para ir y compartir la palabra con otras personas, ¿verdad? ¿Y qué es tener autoridad? Tener autoridad es de que nuestra vida refleje a Dios. Eso es tener autoridad. Que seamos testimonio de que realmente Cristo ha cambiado mi vida, que Cristo vive en mí. Eso es tener autoridad. Y con esa autoridad uno va y evangeliza. Hay que hablarles qué es lo que Dios ha hecho con su vida. Porque Dios hace maravillas con nuestras vidas. Y no podemos decir, no ha hecho nada Dios con mi vida. Sí, Dios empieza haciendo cosas. Y de ahí conforme nosotros vamos conociéndolo más, el Señor se manifiesta mucho más en nuestras vidas. Entonces eso tenemos que compartir cuando uno evangeliza, decirle a esas personas, mire lo que Cristo ha cambiado, cómo ha cambiado mi vida. Para eso tenemos que reflejar eso. Amén. ¿Qué más? Mateo 5:16. Y dice así. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está. Dice que alumbremos vuestra luz delante de los hombres. Tus actos, tus actitudes. ¿Cuánto de Dios te has alineado? ¿Cuánto de Dios tienes en tu andar, en tu hablar? Porque el Señor cambia todo. Hasta tu manera de hablar la va a cambiar. La manera de pensar, tu manera de vestirte, tu manera de ser, todo lo cambia el Señor. Entonces,
tenemos que ser nosotros ejemplo, testimonio. Que nuestros actos hablen de nosotros. Los actos tienen que hablar de la persona. Porque de palabras podemos decir 1000 palabras. Pero ahora demostremos lo que decimos ser. Entonces, ¿qué es lo que va a hablar de nosotros nuestros actos? Lo que tienes en tu corazón. Por eso el corazón tiene que cada día pedirle a Dios que lo limpie, cada día que Dios sane esas heridas, porque de lo que hay en el corazón vamos a reflejar. Si en el corazón aún tenemos rabia, cólera, ira, eso vamos a reflejar. Entonces, no, esas cosas no pueden estar ya en nosotros, ¿verdad? Entonces que nuestros actos sean correctos. Nuestros actos correctos son los actos alineados de acuerdo a la palabra que tú vives, lo que ya el Señor te está enseñando hasta ahorita. ¿Cuántas enseñanzas hemos aprendido? ¿Cuánto el Señor nos está instruyendo hasta ahora? Y todo eso es ¿para qué? Para que lo obedezcamos, es para que lo vivamos. No es solamente para oírlo y ahí lo dejo, no. Es para empezar a vivir cada día de acuerdo a su palabra. Amén. ¿Qué más? Vamos a 2 de Timoteo 1:8. 2 de Timoteo 1:8. ¿Dónde está Timoteo? No lo encuentro, Timoteo. Acá está. 2 de Timoteo 1:8. Y dice así. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí estaba hablando Timoteo, que era su discípulo del apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Cristo ha ido haciendo en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos, porque el Señor obra, empieza a obrar. Primeramente obra con la persona que el Señor levanta. Empieza a hacer los cambios en esa persona. De ahí el Señor va avanzando con su entorno, con sus hijos. Entonces, no nos avergoncemos de hablar. ¿Por qué tener vergüenza de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, está haciendo en nuestras vidas? Compartirlo con otras personas. De esa manera estamos glorificando a Dios. Para que esas personas también acudan a Él. Para que ellas también puedan ser cambiadas, ¿verdad? Puedan ser transformadas. Puedan anhelar lo que están viendo en ti, ¿verdad? Siempre tenemos nosotros que hablar de qué es lo que Cristo ha hecho. Y no nos avergoncemos. A veces no queremos testificar porque se van a burlar de nosotros. Pero eso ya no debe estar en nuestra mente. Si se burlan, pues que se burlen, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos que agradar ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Ellos se burlan porque son personas ignorantes, personas que no conocen, que no saben. Pero cuando les toca ya el Señor, empiezan ellos también a cambiar, a ser diferentes. ¿Qué más? Vamos a 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15. Y dice así. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar preparados. Cuando nosotros salimos a evangelizar, tenemos que estar preparados para poder responder a las preguntas. Porque hay personas que preguntan, como otras que no preguntan.
se quedan calladas, se quedan como meditando, ¿verdad? Pero hay otras que preguntan, van a preguntar. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para responder, pero dice que hay que responder con mansedumbre, porque a veces también hay personas que preguntan de una mala manera. Otros te hablan burlándose. Entonces uno tiene que ser ecuánime en ese momento. No podemos molestarnos. No podemos responder mal a esas personas. Recordemos que actúan de esa manera porque no conocen a Dios. Entonces nosotros tenemos que responderles con mansedumbre, de una manera correcta, sin exaltarnos. Porque a veces esa persona a la cual se le comparte, se molestan. Te responden de mala manera. Dicen, es mi vida, yo quiero vivir así y punto. Yo mañana me muero ya, yo ya me divertí ya. Entonces, ¿cómo responder de esa manera, esa respuesta? Porque recuerde que en todo tenemos nosotros que glorificar a Dios. Nosotros no nos podemos molestar, no podemos decir, bueno, entonces ahí muérete, pues ándate al infierno entonces. No podemos decir de esa manera. Tenemos que respirar hondo, que el Señor tome el control de nuestras emociones. Así en ese momento querramos de repente, ¿verdad? Decirle unas cuantas cosas, pero acá la palabra dice que tenemos que responder con mansedumbre y estar preparados. El único que nos prepara es el Señor. El Señor es el que prepara, el Señor es el que da el crecimiento a nuestras vidas. No es el ser humano, no es el hombre, es Dios. Entonces, usted quiere crecer más, usted quiere tener más conocimiento, tiene que buscar más a Dios, tiene que tener más tiempo con Él. Él es el que nos da el crecimiento, Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos va llevando de aumento en aumento, como la luz de la aurora, dice su palabra. Cada día nos va haciendo crecer, pero eso depende de nosotros. Si nosotros no anhelamos eso, pues vamos a estar estancados, vamos a estar estáticos. Y ahí el Señor no nos ha llamado para eso. El Señor nos ha llamado para dar frutos. El Señor nos ha llamado para ser usados por Él. No nos llama simplemente para escuchar y bueno, yo sigo siendo igual. No, para eso no nos llama el Señor. Entonces, ¿eso de quién va a depender el crecimiento? De nosotros mismos. De nosotros mismos. Él nos prepara, Él nos instruye con su palabra. Entonces, de esa manera, nosotros nos preparamos. Entonces, al momento que usted comparte su palabra a donde usted se encuentre, entonces usted va a saber responder. Usted va a saber tomar la decisión en ese momento, de acuerdo a la circunstancia que se pueda presentar. Siempre tiene que estar en nosotros el amor, la misericordia, tener compasión por esas personas que no conocen al Señor. Y como le repito, hay mucha necesidad, muchísima necesidad ahí en las calles, muchísima necesidad, que no conocen a Dios. Y esa gente está perdida, esa gente está desamparada. Esas personas están a la merced del diablo, por eso el diablo los zarandea para acá, para allá, y por eso viven de esa manera. ¿Cuántos jóvenes por las calles, esquinas, drogándose? Es triste eso. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Entonces ahí tenemos que llegar. Es lo que quiere Dios. Llega ahí, ten compasión de esa gente. Anda, habla de mí. El que se va a mover es Él, es Dios, no somos nosotros. Él solamente quiere personas que hablen de Él. El resto lo hace el Señor. Él lo hace. No hay nada imposible, dice en su palabra, que Él no pueda hacer, que Él no pueda cumplir. Entonces, pensemos eso, meditemos cada día en esto del compartir, ¿verdad? La palabra del Señor a todos, ¿verdad? ¿Les gustaría a ustedes que sus amigos o familiares o vecinos o personas que ustedes estiman, ¿verdad?, se vayan al lago de fuego simplemente porque usted de vergüenza no le compartió de Cristo, no le habló de Cristo?
No, ¿verdad? Yo al menos no pienso así, no quiero eso. Yo quiero que todos se vayan al cielo, que todos yo los pueda encontrar en la eternidad. Entonces, si ese es mi deseo, ese es mi anhelo de mi corazón, yo siempre voy a estar hablando de Cristo, ¿verdad? Porque la palabra dice que ahí van a terminar esas personas. Y vamos, con eso voy a terminar, vamos a la palabra para que ustedes lo vean. Vamos a Apocalipsis 20, del verso 11 al 15. Apocalipsis 20, del verso 11 al 15, y dice así. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se escondió para ellos. Verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí está. Ese es el juicio. Ese es el juicio. Recuerde que todos vamos a ir a un juicio. Y aquí está hablando del juicio de los que incrédulos. Este es el juicio para los incrédulos, para los que no conocieron al Señor, para los que no creyeron en Jesucristo. Dice que sus nombres no figuran en los libros de la vida, en los libros que tiene Dios de nosotros. Y los va a juzgar de acuerdo a sus obras, dice, o sea, de acuerdo a lo que ellos hicieron aquí en la tierra. De acuerdo a tus actos, el Señor los va a juzgar. Y de ahí los va a lanzar al lago de fuego. Imagínense. Entonces, ¿eso queremos nosotros para nuestra familia, para nuestras amistades? No, ¿verdad? Entonces, hablemos, compartamos para que ellos tengan esa oportunidad. Y así quedamos satisfechos de que nosotros cumplimos. Ya está en la persona, pero usted está cumpliendo lo que el Señor dice. Habla de mí, comparte de mí a donde tú vayas. Porque dice que todos van a estar delante del juicio. No hay nadie que se escape del juicio del Señor. Ni los muertos, o sea, las personas que se ahogaron en el mar. Dice que el mar devolverá a los muertos. Y Cristo los va a juzgar. O sea, no hay ninguna persona que se escape del juicio de Él. Y aquí Él está hablando del juicio de los incrédulos, de los que no les dio la gana. Cuando les hablaron, no les dio la gana creer, no les dio la gana cambiar su vida. Entonces, muy bien, vas a venir delante de mí, yo te voy a juzgar. Y de ahí los va a lanzar al lago de fuego. ¿Por qué? No le sirven. Una persona que quiere vivir su vida de esa manera, a Cristo no le sirve. Nosotros somos llamados para vivir en humildad, en mansedumbre, en reconocer nuestras fallas, nuestros errores. Pero el que quiere hacer otra cosa, entonces están como Satán, ¿verdad? Por eso Satanás, el Señor lo desechó del cielo, porque se rebeló. Una persona que no se sujeta en autoridad, en límites, en leyes, ¿qué es? Es una persona. Al Señor no le interesa esa persona ya. Le da la oportunidad, sí, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero está en la persona. Entonces, esas personas no quisieron cambiar, su destino es ahí, imagínense, el lago de fuego y azufre, eso es eterno, eso es el infierno, y eso no termina nunca, es para siempre. Entonces, reflexionemos cada día. Esta es una reflexión que les he compartido para que ustedes vean. Esto no es una broma, esto no es un juego. A veces las personas dicen, no, pero si Dios es amor, ¿no? Y malinterpretan ese amor del Señor. Y empiezan a aceptar aberraciones en esta sociedad, como el matrimonio gay, por ejemplo. Hombres, entre mujeres. No, es que Dios es amor, dicen. Pero en la Escritura dice que Él creó un hombre y una mujer. A través de la unión del hombre y la mujer,
venga la familia. No puede haber familia entre dos hombres, no puede haber familia entre dos mujeres. Entonces, ¿eso qué es? Eso es una aberración. ¿Eso qué es? Esos son espíritus que han entrado a esas personas. ¿Qué hay que hacer? Hay que exorcizarlos para que les saquen esos espíritus. Pero ahora la sociedad dice, ahí no, hay que darles oportunidades, hay que derechos. Pues déjenme decirles, para mí esa gente no tiene derechos. ¿Quieres derecho? Sé bien mujer. ¿Quieres derecho? Tú eres hombre, vuélvete hombre. Pero no me vengas a mí aquí que ahora soy mujer y que la mujer es hombre, no. Lo tergiversan. Pero si usted es firme en lo que dice la palabra del Señor, vamos a permanecer firmes. Y nadie va a aceptar lo que esta sociedad quiere que nosotros aceptemos. Eso no se acepta, porque eso es una aberración. Eso es una aberración. Amén. Con esto termino. Vamos a orar para terminar esta enseñanza muy bonita. El Señor sigue enseñándonos, instruyendo, y eso es lo más hermoso y lo más bonito de nosotros. Amén. Ir conociendo cada día a nuestro Dios. Vamos a orar ahí donde estás. Cierra tus ojos para darle esas gracias siempre a nuestro Dios, porque Él es el que permite cada día, permite que yo pueda impartir su palabra. Si Él no lo quisiera así de esa manera, pues no se haría. A nuestro Dios, Padre eterno, Dios todo. Agradezco, mi Dios amado, por esta tarde, papito amado, en el cual, Señor, tú has hablado nuestros corazones, Señor. Yo te pido en esta hora, mi amado Jesús, que seas tú, Señor, trayendo a reflexión a tus hijos, Señor. Que seas tú, mi amado Jesús, tocando, Señor, esos corazones, Padre. Que seas tú, mi amado Jesús, circuncidando, Padre, esos corazones, esas vidas, Señor. Que puedan, Señor, tu palabra estremecer, amado Jesús, como dice tu palabra. Señor, de estas personas, mi amado Dios, para que puedan entender, Señor, pueda venir el cambio y la transformación, Señor, de sus vidas, Dios. Que ellos puedan saber, Señor, que el único plan de salvación eres tú, mi Jesús. Eres tú, Señor, el único, Señor, que nos das la vida eterna, Padre. No hay otro, Señor, porque tu palabra sí lo determina, mi amado Jesús. Gracias te doy, papito amado, por lo que tú estás haciendo, mi amado Dios. Sé tú cada día, Señor, hablando, Señor, a tus hijos. Yo te pido, mi Dios amado, que seas tú cada día bendiciendo, Padre, porque solamente tú los conoces, mi Dios. Yo no los conozco, mi amado Dios. Aleluya, santo eres, Señor. Gracias, papito amado, te doy por mi vida, Señor, por todo, Señor, lo que tú haces cada día, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, aleluya. Gracias, mi Dios amado, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Así también, Señor, derrama tú en cada hijo tuyo, Señor. Oh, santo, santo eres tú, mi amado Dios. Gracias te doy en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el amor de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo y las consolaciones del Espíritu Santo acompañe a cada uno de ustedes. Dios los bendiga.